por continuar con esta segunda jornada del taller Arte Archivado, a cargo de Lourdes Pardo, que nos da mucho gusto que nos acompañe aquí, del Centro Gallego de Arte Contemporáneo, y como parte del proyecto Yucunet, Yucatán Cuba Network. Es un proyecto en el que están, como ustedes saben, 4 países, 12 instituciones, trabajando para generar el proyecto de 2 estudios de posgrado en gestión cultural, arte contemporáneo, uno de ellos en Cuba, que ya arrancó a principios de semestre de este año, y otro para la Universidad Autónoma de Yucatán, para el área de artes visuales en la Facultad de Arquitectura, que debe comenzar en el año 2025. La red que estamos formando con ustedes también será para mantenerles al tanto de noticias, avances, cuando el máster tenga alguna junta informativa y todo esto, no solamente para ustedes, sino precisamente otras personas que estén interesadas, pues demás. Yo querría destacar también pues nuestra gratitud al espacio en el MACAI, aquí en el área de la dirección, donde además, bueno, pues se han realizado importantes actividades del proyecto Yucunet desde el principio. También el MACAI forma parte del consorcio Yucunet, en el cual también se procura la vinculación de que no sea puramente universitario, sino que estemos en conexión con espacios donde se realizan las actividades, espacios de toda índole, públicos y privados. Y de ahí voy a mi siguiente comentario ya para cerrar la bienvenida, que es también para nosotros muy representativo que en el grupo que son ustedes, que es un grupo pues tampoco demasiado grande, pero que es un grupo muy importante. Hay representantes de la sociedad civil que trabajan como creadores autónomos, como productores autónomos, hay quienes representan a áreas de cultura de sus instituciones y hay quienes representan a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la cultura, galerías, centros de investigación, archivos. Entonces, todo esto, la verdad, a mí me parece que genera incluso una especie de comunidad de retroalimentación y de conocimiento. Así que también celebramos mucho que haya este grupo sea tan selecto. La verdad, la palabra es un poco así, pero es un grupo especial y me da muchísimo gusto verles aquí en esta segunda jornada. Los avisos de ocasión llegarán en su momento para las constancias que se les serán enviadas de manera digital, probablemente por correo, para que sean, pues tengan la certificación de ser que vengan de la universidad. Tenemos algunos pendientes que hablar con el director del museo, a quien, aunque no está, al maestro Rafael Pérez, le mandamos también nuestro agradecimiento, porque él siempre está muy pendiente, y gracias a Javi y a todo el equipo por el gran esfuerzo también de recibirnos hoy, y por parte de Wadi, bueno, Kevin, Álvaro y demás que han estado trabajando durísimo, ¿no? Y Ashley en el registro. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, y le cedo la palabra a Lourdes para continuar. Gracias. ¿Se oye así? A ver, espera. ¿Ahí? ¿Se oye? Bien. Pues vamos a continuar donde lo dejamos ayer, en gestión de... Bueno, donde íbamos a arrancar ayer, gestión de fondos propios, colecciones y depósitos subrogados. Más cerca. Dios mío, da miedo. Uy, se me ha ido esto. Un momento, vale. Entonces... vamos a ver lo que serían las características de una colección propia. Como ya estuvimos comentando ayer, la colección de un museo debe de ser el alma del museo, no un apartadito que tenemos ahí, que vamos nutriendo y que lo dejamos olvidado. O sea, comprar por comprar, no, nunca. Entonces, debe de ser ese germen del que partan las ideas, proyectos, incluso exposiciones colectivas. En el CEGAC es algo que hacemos de manera reiterada, generalmente una vez al año, dependiendo, pero casi siempre una vez al año se utilizan los fondos de la colección para crear exposiciones temporales con una narrativa, interrelación entre las piezas, etcétera. Por eso también es muy importante la investigación de las propias obras que tienes en tus fondos, para poder hacer después esas interrelaciones o sacarlas a colación en exposiciones monográficas de artistas dentro del proyecto expositivo que hace el director para cada año, para la programación de cada año. Aquí aparece lo que comentábamos ayer, la diferenciación general que había entre museo y centro de arte, no lo voy a repetir para no ser reincidente.
Y luego, lo que también habíamos comentado, el incremento de fondos, la gestión de adquisiciones a través de compras, donaciones y depósitos. Para gestionar esto, lo que se necesita primero es un contacto previo entre el director y el vendedor, que puede ser, como decíamos, galerista, artista, herederos de artistas ya fallecidos, y es a través de esa oferta de compra, oferta de donación, oferta de depósito, y la persona que ofrece la obra tiene que presentar toda una serie de documentación. O sea, primero, una acreditación de propiedad, de que esa obra es de esa persona o de esa galería que le pertenece, imágenes en alta resolución, high definition, siempre ponemos HD, las notas de montaje detalladas, a menos que sea simplemente colgar a pared y que no tenga ninguna característica más, un texto sobre el artista y sobre la obra, que es muy importante porque a veces a mí me llegan ofertas de artistas o de galeristas, que suelen ser muy cómodos ellos, y no te mandan nada. Y tú tienes que empezar a investigar ahí, elucubrar, inventar, a través de la imagen de la obra y un poco viendo la trayectoria artística de esa persona, de ese artista, para escribir un texto crítico sobre esa obra concreta o sobre la trayectoria profesional del artista. Currículum completo del artista, lo más actualizado posible, y el certificado de autenticidad, aparte de presentación de documentación y las propuestas ante esa comisión de la que hablábamos ayer, el Consejo Superior de Valoración de Bens Culturais de Interese para Galicia. Lo tengo que decir del tirón, si no, no me sale. Entrega de obra finalmente en el museo o en el centro de arte y, por último, la facturación, es decir, pagarle al vendedor. En el caso del certificado de autenticidad, nunca se envía con la obra. ¿Por qué? Exacto, porque si roban la obra, que es muy peliculero esto de robar la obra, que las cosas también pasan, esas cosas también suceden, pero es muy, muy raro que eso suceda, nunca se manda junto por eso, porque si te roban la obra, llevan el certificado de autenticidad, certificando que esa obra es de ese artista, etcétera, etcétera. Y es como si fuera, es mío, y lo podrían vender, pero bueno, en el mercado negro, obviamente, porque los criterios de propiedad están en el resto de documentación de la pieza. El certificado de autenticidad lo que hace es lo que dice, certificar la autenticidad de esa pieza. Entonces, nunca se mandan juntos. Generalmente se manda primero la obra y luego a posteriori por correo postal, mensajería express, correo postal certificado, se envía el certificado de autenticidad, que se guarda en ese archivo analógico que tenemos de las obras. Como decía, que se me va esto, compras, donaciones y depósitos. Ya hemos comentado antes, son varias las vías que las instituciones utilizan para la adquisición de obra, para sus fondos, adquisiciones por medio de compra, depósitos, donaciones y legados y subastas. Es otra de las vías. La mayoría, como os comenté, la mayoría de las instituciones públicas tenemos una tramitación bastante farragosa. Entonces, generalmente es muy raro comprar en subasta, a excepción de los Niños Bonitos, el Reina Sofía y el Museo del Prado, porque compran a través de fundación y eso les facilita mucho, no siempre compran a través de fundación, pero les facilita mucho toda la tramitación, la forma de pago, etcétera. Cualquiera de estas opciones la propone el director del centro, al que le llegan ofertas, le van llegando ofertas, si interesa o no para las líneas del fondo, y, como decíamos, en última instancia es la Xunta de Galicia, a través de ese Consello, quien aprueba. En el caso del Estado sería aquella Junta de Calificación que habíamos hablado, a la que le pedíamos el permiso de exportación temporal a través del Ministerio de Cultura, pues se haría a través de ellos. Esto es así porque muchas veces, como decíamos, los museos no son organismos autónomos. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos una cuenta bancaria propia, ni una gestión autónoma, ¿vale? Tenemos que hacerlo a través de la Administración General, del Gobierno local, del Gobierno autonómico o del Gobierno estatal. Y el museo lo que tiene es eso, un carácter de representación y de negociación, pero no de ejecución, no es lo mismo. Las gestiones iniciales, por ejemplo, para los depósitos, sería un convenio o contrato, más o menos lo mismo, de depósitos y o comodatos.
depósitos temporales, indefinidos o depósito en figura de comodato. Sería el mismo proceso, las ofertas de donación o de compra o de depósito, la gestión de la documentación requerida al propietario, gestión del transporte y recepción de la obra, gestión y documentación para aduanas, si las hay, si viene de un país no comunitario, realización del informe de condición de entrada de la obra siempre, es decir, tú cuando adquieres la obra lo primero que tienes que hacer es comprobar que ha llegado todos los elementos de la pieza, que está en buen estado, que no hay ningún problema. Se hace un inventario de esa pieza en la base de datos, un inventario de registro, que ahora veremos cómo se hace, y se le da una ubicación temporal o definitiva dentro de los almacenes y se incluye dentro de la póliza de seguro de las obras del museo. En el caso del CEGAC, la Xunta de Galicia tiene contratada una póliza de seguro para todos sus bienes muebles e inmuebles. Una vez que entra en el CEGAC, inmediatamente ya está incluido en la póliza de seguro. Luego tenemos que pasarle los datos para que los incluyan con su valor de seguro, etcétera. Pero la obra está asegurada ya, una vez que entra en nuestros almacenes. De hecho, la obra, una vez entra en nuestros almacenes, de forma inmediata, se convierte en un bien de interés cultural, por el mero hecho de entrar en nuestra colección, en nuestro almacén. Las adquisiciones por compra, hablábamos, compra directa al artista, compra a través de una galería que lo representa, compra a alguno de sus herederos o subastas. Es el modelo más continuado, más habitual, que utilizan la mayoría de instituciones públicas. Y esa propuesta se presenta al Consello. Esto ya es lo que acabo de explicar. La primera opción, que sería... La primera opción es la que se realiza y concierta directamente con el artista después de haber visitado su taller, visto un dossier que se le presenta a la dirección del centro. Y generalmente, lo que comentábamos también ayer, que se aprovecha ese momento en el que se hace una exposición monográfica de ese artista para producir obra. El CEGAC, el museo, costea la producción de esa obra, no toda la de la exposición, obviamente, porque sería imposible, inabarcable, pero sí a lo mejor alguna obra nueva y muchas veces también que se hace ya es profeso para el propio museo, con alguna narrativa relacionada con la ciudad de Santiago, el Camino de Santiago, el propio edificio del CEGAC, y entonces se consiguen muy buenos precios. Primero porque se compra al artista directamente, con lo cual la parte que se quedaría su representante, su galerista, desaparece, esa parte, y segundo, porque al pagar la producción se resta ese precio, esa cantidad económica del precio final de compra. Y además se aprovecha para regatear un poquito y que nos donen obra a mayores, es decir, donación supeditada a compra. La segunda, que es la de la compra a la galería, es quizás la más habitual, porque la gran mayoría de los artistas tienen representación en galerías, no solo en una, a veces en 3, 4 y hasta 5. Sobre todo cuando hablamos de artistas españoles y extranjeros. En artistas locales quizás no tanto, no tienen representación en galería, precisamente por eso, porque si venden obra, el galerista se queda con un porcentaje de esa venta. Pero, y dependiendo del estatus del artista, es decir, en qué puesto está en el ranking, digamos, ¿no?, de artistas a nivel nacional o a nivel mundial, la galería se queda con más porcentaje, o sea, puede llegar a tener hasta un 70% de porcentaje el galerista. Eso ya es algo que ajustan entre el propio artista y el propio galerista. Los artistas más reconocidos, el porcentaje que se queda a la galería es mucho menor, un 20%, un 15%, un 40%, un 30%. Pero en artistas jóvenes la galería se suele quedar con más porcentaje, también porque la galería le produce obra, le hace exposiciones, lleva su obra a ferias, publicita y oferta, y entonces es, digamos, un escaparate para que el artista pueda vender obra. La tercera, que es a través de los herederos de artistas ya fallecidos, es más infrecuente, pero se han dado casos en que las obras han comprado a sus herederos. A nosotros nos ha sucedido. Nosotros tuvimos en el año 2003, creo, 2003, 2005, ahora no recuerdo la fecha, una exposición de un artista gallego muy reconocido del Grupo Atlántica, que es un grupo que se formó en los años 70 y 80 en Galicia, un poco a la par con la movida madrileña, no sé si os suena,
y era como un grupo de artistas que reivindicaba lo local, lo gallego, que se habían trasladado a vivir a Madrid y hacían un poco esa amalgama, ¿no?, de artistas gallegos. Y tuvimos una exposición de uno de esos artistas, que es Manolo Moldes, gran amigo, ya falleció el pobre, y su mujer y sus hijos son sus herederos. Pagaron el derecho de sucesiones de toda su obra, y no hablamos de 4 obras, hablamos de más de 400. Pagaron ese derecho de sucesiones, entonces ellos son responsables de su legado. De hecho, el año pasado se inauguró la Fundación Moldes en Pontevedra y ellos pueden vender esa obra, pueden seguir vendiendo esa obra. Y de hecho, en el año 2018 o 19, nos vendieron una obra y nos donaron otra, un grupo de obras. Y en el 2022... no, el año pasado, en el 23, nos volvieron a vender otra obra y nos hicieron donación. Es lo que hablábamos, de donación supeditada a compra. Si te compro, tú me donas. Si no me donas, yo no te compro. Es ese juego del regateo, ¿no?, como para comprar casi cualquier cosa. Pues se llegan a esos acuerdos. Y la cuarta opción es la que decíamos que es menos habitual en caso de museos o centros de arte que cuentan con determinada normativa que le permite acceder esos museos, grandes museos de los que hablábamos, que tienen una administración interna, son organismos autónomos y tienen mucha más facilidad para acceder a esas subastas y poder pagar casi al momento en esa subasta. Y, por ejemplo, en el caso de los museos estatales, el Estado tiene derecho de tanteo en las subastas. ¿Sabéis lo que es eso? No. El derecho de tanteo es que el Estado, si es una obra de un artista español, ¿vale?, y es un bien de interés cultural, por supuesto, si es patrimonio histórico, no puede salir de España, no podría venderse fuera de España. Pero si es un bien de interés cultural o un artista español reconocido y tal, el Estado tiene derecho de tanteo, es decir, tú en una subasta tienes un precio de salida y de ahí puede llegar hasta el infinito, ¿vale? El Estado es el primero en tener derecho a comprar esa obra por ese precio de salida. Ese cambio de palabritas, esos detalles que tenemos entre España y el resto de Latinoamérica. Sí, es un término jurídico, efectivamente, totalmente, sí. Pero es menos habitual por esa coyuntura de la que hablábamos, de facilidad de compra administrativamente hablando, los tiempos administrativos, los pagos, etcétera. Aparte que en subastas generalmente suelen ser precios, ya hablamos de cosas muy, muy importantes y de artistas ya muy reconocidos, cuyos precios, a lo mejor su precio de partida son de 20.000 euros para arriba. Entonces, si tu presupuesto de compras son 100.000 euros o 200.000 euros como mucho, a lo mejor si llega la subasta hasta arriba, pues te quedas sin ella o pagas una burrada por esa obra. Entonces, lo más fácil es comprar directamente al artista, a los herederos o a la galería. La documentación requerida es la que ya hemos comentado: oferta de compra, imagen de la obra, currículum, acreditación de propiedad, texto sobre la obra y el artista, notas de montaje, el CIF o NIF de la galería o del artista o de los herederos, certificado bancario de que la cuenta le pertenece a la persona que te está vendiendo la obra, siempre tiene que coincidir. Y en caso de herederos a mayores estaría el modelo 650 de la Hacienda Pública Española, que es el impuesto de sucesiones, y en el que tiene que aparecer un listado de todas las obras por las que han pagado ese impuesto de sucesión, y en ese listado tiene que aparecer la obra que te están vendiendo y que te están donando, las dos. Este es un ejemplo de oferta de compra. Nosotros, lo que os decía, el idioma oficial de Galicia es el gallego, además del español. Entonces, tenemos que hacerlo. Yo tengo dos modelos, uno en castellano y gallego y otro en castellano e inglés. Y aquí se cubrirían todos los datos típicos, o sea, toda la información del galerista, del artista, dirección postal, su DNI o su NIF o su CIF, si es una empresa, la ficha técnica, una imagen, la base imponible, el tanto por ciento. Por ejemplo, en compra a galerías, sobre la base imponible se grava un 21% de IVA. En compra directa al artista es un 10%.
Y en el caso de artistas jóvenes cuya trayectoria está dentro de sus 3 primeros años de carrera, es un 7%. Va rebajando. Entonces, lo mejor es comprar artistas porque graba menos IVA. Es más bueno, te sale más barato directamente. ¿Cómo se identifican esos 3 años de carrera? Es un poco ambiguo, pero generalmente esos 3 años de carrera se bareman a través de su currículum, con sus exposiciones temporales o colectivas. Claro, sí, que salga de la Escuela de Bellas Artes, que casi un tanto por ciento elevadísimo, salen los artistas de la Escuela de Bellas Artes y entonces ahí arrancan con sus exposiciones temporales, exposiciones individuales o incluso venta de obra. Pero lo más habitual es eso, empezar o bien con un galerista, entonces ya a partir de que el galerista lo representa, ahí está marcado, porque el galerista le hace ya de primeras una exposición, o bien colectiva, bien individual, entonces una exposición en la propia galería. Las galerías en España hacen eso, bueno, en España y en toda Europa y yo creo que en todo el mundo. Es lo habitual de las galerías. Entonces ahí tú ya tienes un baremo de cuándo arrancó y porque para poder vender se tienen que dar de alta en el IVA, en un concepto determinado de IVA, como artista plástico, etcétera. Entonces queda registrado en Hacienda Pública que ese señor o esa señora empezó a trabajar como artista plástico, entonces ahí tienes su arranque para saber si lleva 3 años o más. Esta sería la parte de atrás de esa oferta de compra en la que se estipulan todo esto es la documentación que me tienen que presentar para poder adquirir la obra, que es en primera instancia toda la información que a mí me llega de esa obra para crear esa memoria técnica, esa memoria económica y la documentación que yo tengo que aportar a la comisión para que pase esa comisión, que es lo que estoy mostrando aquí. Recibida la documentación, se crea esa memoria técnica en la que se habla de la parte económica, se habla de la obra concreta, se habla de la trayectoria del artista y en caso de los artistas, y se desglosa la documentación que se presenta a esa comisión. En el caso de artistas que han expuesto en el CEGAC, tanto colectiva como individualmente, yo lo que suelo hacer es añadir el folleto de la exposición, porque es información a mayores para la valoración de la compra. Y una vez se pasa esa comisión, ese consejo al día siguiente, por lo general, o a los 2 días como mucho, emite un certificado en el que da su aprobación y considera adecuada la adquisición de esa obra, bien por donación, bien por depósito, bien por compra. Esta es la documentación que se presentaría, imagen con ficha técnica completa, la memoria económica en la que se especifica la cantidad. Aquí la cantidad que aparece es siempre con el IVA ya incluido, ¿vale? Y en la que es un modelo que es un copia-pega, esa sistematización de la que hablábamos ayer, ¿vale? Se pone siempre lo mismo, pero se dan los datos concretos de a quién se le compra y que los precios que se están ofertando para esa adquisición son los normales del mercado del arte, que no está sobrevalorada o infravalorada. Bueno, si está infravalorada no te van a decir nada, porque les va a salir mucho más barato, con lo cual no van a decir ni pío. Pero en el caso de que esté inflado el precio, ahí podría haber un problema y la comisión podría tirar hacia atrás, o sea, tirar para atrás la compra, la adquisición. En el caso de las donaciones nunca dicen nada. Bueno, y en el de las compras tampoco, no dicen nada. Solo en una ocasión el Consejo decidió no aprobar las adquisiciones del CEGAC y fue porque faltaba documentación. Se volvió a presentar 2 o 3 meses después y se aprobó. O sea, tendría que ser algo muy llamativo, muy flagrante para que la comisión dijera no, esto no se puede comprar por la razón X, porque está inflado el precio o por cualquier otra cuestión. Y la comisión está compuesta por funcionarios de la Comunidad Autónoma, de la Xunta de Galicia, de la Consellería de Cultura y traen a personal externo, catedráticos de Historia del Arte, de Historia del Arte Contemporáneo o otros catedráticos de otras especialidades de Historia del Arte, de Museología, de Bellas Artes, incluso otros directores de otros centros, de otros museos, forman parte de ese consejo. Y el director tiene que presentar
cada una de las obras por el precio, por el interés, por su inclusión en la colección dentro de las líneas para ir cubriendo esos vacíos que pueda haber en la narrativa de la colección propia, etcétera. A mí me tocó hacerlo una vez porque el director estaba de viaje. Entonces yo todo el tiempo decía, mi director, mi director, mi director. Pues claro, la que compra no soy yo, es mi director. Esta es la memoria técnica, como decíamos, se vuelve a repetir la información. La administración es muy redundante, repite muchas veces lo mismo en toda su documentación, pero tiene que ser así, porque cada papelito es una cosa, cada documento. Y aquí lo que sí que se hace es desglosar, como veis, la base imponible, el IVA que grava y el total. En este caso es un 0%, porque cuando se compra obra dentro de la Unión Europea, según la ley de exención de IVA, que es para toda la Unión Europea, si tú compras obra en la Unión Europea, fuera de tu país, está exento de IVA. No grava IVA, pero una vez comprada, tú en tu país te tienes que autorrepercutir el IVA. Entonces, cuando tienes la lista de la compra, que le llamo yo, cuando mi director me pasa las obras que quiere adquirir, yo tengo que ver de dónde viene, quién lo vende, en qué estatus está esa obra, porque puede estar en una galería de París, pero es que es una sede de una galería que su casa madre está en Nueva York. Este caso, Marianne Goodman es la galerista de Nueva York, pero tiene sede en París y la obra la vendían desde la galería de París. Entonces, lo primero que tuve que preguntar fue, ¿está en exportación temporal con derecho a venta? Porque si está así, entonces la venta sería desde Nueva York, no desde París. Habría entrado temporalmente, yo tendría que cerrar ese DUA haciendo una importación definitiva y pagar los aranceles de esa importación definitiva, nacionalización de obra. Al ser venta desde París, la obra ya estaba nacionalizada en la Unión Europea, no gravaba IVA. Pero en España, la ley del IVA es así. Incluso puede haber doble imposición de IVA. Un artista alemán nos vendió la obra, no gravaba IVA, nosotros nos tuvimos que autorrepercutir el IVA en España y él se tuvo que autorrepercutir el IVA en Alemania por la venta. O sea, pagamos dos IVAs, pero hay exención de IVA. No se entiende. Es el mundo al revés, la administración. Yo soy incapaz de entenderlo. No me da la cabeza para entender eso, pero bueno, lo tiene montado así el chiringuito. Luego tenéis lo que se informa, que es la descripción de la obra, una descripción crítica, artística, que ahí ya utilizas poesía, narrativa, florituras, para ponerlo más bonito y para explicar de qué va esa obra, lógicamente. No es inventar por inventar, no es tirarse de la moto, vamos, como decimos en España. Luego la recensión sobre el artista, sobre la importancia de ese artista, y la oferta económica. La oferta económica en la que se dice que la obra nos la han vendido por 7.000 y pico de euros, pero su valor real es un poquito más alto, porque generalmente los galeristas también te hacen ofertas. Te dicen, te estoy haciendo un descuento del 20%, que luego a veces sumándole IVA, autorrepercutido, no sé qué y no sé cuántos, no es tal rebaja, pero bueno, eso también lo tienes que informar, que te están haciendo una oferta en el precio. Y luego la información que acompaña, complementaria, que se anexa a la documentación oficial para ese consejo, para esa comisión. Perdón. Este sería el currículum vitae. Yo al principio lo pasaba a gallego en hojas con membrete del CEGAC, pero luego a veces tienes un mes para gestionarlo todo, te llega a cuentagotas la información y ya decidí que no me molestaba en hacerlo. Tal cual me lo manda el galerista o el artista, yo lo presento así, esté en inglés, en chino, en portugués o en alemán, me da igual. Básicamente porque por lo general no miran muy en detalle este tipo de documentación, porque se les suele presentar la documentación a la comisión con poco tiempo, una semana de antelación, y no es solo las compras o las adquisiciones que hace el CEGAC, es la de todos los museos de Galicia que dependen del Servicio de Museos o de la Dirección Xeral de Cultura. Entonces, claro, a lo mejor en una comisión se presentan 50 obras.
y leerse toda esa documentación es mucho. O sea, lo que se busca sobre todo es ver que toda la documentación oficial de acreditación, de no tener deudas con Hacienda, etcétera, etcétera, es correcta y está bien. Y luego sí, ya a la hora de presentar cada uno el por qué se compra esa obra, etcétera, pues ya no hace falta leerse todos los testamentos que hago yo para, para las obras, porque a veces el testamento, como le llamo yo, la memoria técnica, puede tener una carilla o dos, o sea, 1 o 2 folios, y otras veces me extiendo en 10 folios, 10 páginas, dependiendo del artista, de la pieza, si tengo más información, menos información. Este sería el currículum vitae. Siempre se presenta como exposiciones temporales, exposiciones colectivas, exposiciones individuales y obra en colecciones. Es otro punto del currículum vitae. Aparte de estudios, dónde nació, etcétera. Una vez aprobada la compra, se gestiona el transporte de la obra al museo, se coordina con la empresa de transporte siempre especializada, tienen que hacerle un seguro a la obra para el transporte y el CEGAC, por esa problemática administrativa de la que hablamos, y tendríamos que sacar una partida de las compras para pagar los transportes y sería una locura y sería carísimo. Lo que hacemos, que es una forma mucho más práctica de gestionar esto, es solicitar al artista o al galerista que el movimiento de la obra, es decir, el envío, lo pagan ellos. Y si me dicen, no, lo tenéis que pagar vosotros, les digo, muy bien, lo pagamos nosotros, me lo añades en el precio de compra. Entonces yo ya pago todo junto una vez aprobada esa compra. Porque si tengo que gestionar compras en varios países de Europa o de fuera de Europa o de chorropecientas galerías, artistas españoles, el transporte me puede salir en 50.000 euros o a lo mejor más. Entonces sería una locura hacer eso. Hay galerías, como por ejemplo la que acabamos de ver, Marianne Goodman, que me dijo, te lo mandamos en caja de madera, pagamos nosotros el transporte y tal. Estamos hablando de una galería muy importante, muy reconocida históricamente y a nivel mundial. O sea, no es una galería local pequeñita. De hecho, tiene sede en varios países. Se recepciona la obra con el acta de entrada. Lo que decíamos, obra que entra o sale del museo tiene que hacerse un acta de entrada o un acta de salida. Y si es en mano, si te lo entrega el galerista en mano o el artista en mano, además de ese acta de entrada, un acta de entrega. Acta de recogida o acta de entrega, según entre o salga. Se le busca una ubicación adecuada en los almacenes de obra, se mete en el inventario provisional, se le da un número de registro provisional, se recepciona ese certificado de autenticidad que no se envía con la obra, se sube, se le dice al artista, al galerista, ok, súbeme la factura al sistema electrónico de facturación, la presentan por el sistema electrónico, llega a la administración del CEGAC, me la pasan a mí para que yo certifique que eso está hecho en forma y manera, que coincide todo, que está todo ok. Yo hago esa certificación firmada digitalmente, se devuelve a administración, de ahí va para intervención y de intervención va para el Tesoro de la Xunta, que es quien paga. Y una vez llega a Tesoro, es cuestión de 2 o 3 días lo habitual que se haga esa transferencia bancaria. Se envía al Departamento de Administración toda la documentación de la comisión, más los datos bancarios, el acta de entrada, es decir, todo lo que formaliza esa adquisición, para que ellos tengan en su archivo toda la documentación de esa compra, de esa donación, de ese depósito. Y finalmente se incluye en el inventario de la base de datos de la colección del CEGAC. Este sería el certificado que hace la comisión, donde el secretario de la comisión, explica una vez más lo que ya sabemos. La obra, a quién, por qué dinero, por qué cantidad, en qué fecha, quién firma, etcétera. Este es el documento oficial en el que se aprueba esa compra. Este sería un acta de entrada, que es al uso, sistematización, una vez más. Yo, fulanita de tal, del Departamento de Registro y Colección del CEGAC, confirmo la entrada de las obras que se describen a continuación, adquiridas en Marianne Goodman Gallery, París, Francia, para pasar a formar parte de la colección permanente del CEGAC, una vez aprobada y certificada la compra de obras por el Consejo Superior de Valoración, bla, 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 bla. Ficha técnica completa, yo le añado incluso el logo de la galería, lugar, fecha, firmo yo y el transporte que me lo trae. Y se añade la carta de porte.
o incluso el CMR o la documentación que sea el DUA o lo que sea. En este caso sería carta deporte y CMR a la vez. A mayores, yo solicito al Ayuntamiento de Santiago, al Departamento de Tráfico, un permiso de paso y parada para que el camión entre en la ciudad y descargue en el museo, y lo solicito por una página web que tiene el Ayuntamiento, y en ese día o al día siguiente ya me llega el ok para ese permiso de paso y parada, con los datos del camión, a qué día viene, cuánto tiempo va a estar, a qué hora viene, a qué hora llega y a qué hora se va, etcétera. Y el comunicado que yo paso a seguridad del CEGAC, a la empresa de seguridad que tiene el museo, para que tengan todos los datos, y en cuanto vean por cámaras que llega el camión, me llaman, yo estoy en mi despacho, bajo y ya les abro el montacargas, descargamos, abrimos, vemos y se van. Los depósitos. El depósito temporal, ¿qué es? Es la cesión con carácter temporal de una serie de obras a una institución para su custodia y gestión. No hay cambio de propiedad o titularidad de las mismas, es decir, el propietario sigue siendo su propietario aunque la deposite en un centro o un museo. Y su temporalidad depende del tipo de contrato estipulado en el depósito. En el caso de depósitos temporales o indefinidos y depósito en figura de comodato, digamos que la diferencia más destacable es que en el depósito hay una remuneración económica de algún tipo y en el comodato no. Es un quid pro quo más equilibrado de derechos y obligaciones. En el caso del depósito, el depositante sale ganando de largo, porque aparte de si hay una restauración de la obra, si hay todos los gastos de conservación, de seguro, de transporte, etcétera, lo paga el museo depositario. ¿Vale? Y a mayores se le paga por ese depósito, de alguna manera. En nuestro caso solo hubo un depósito de esas características, porque los otros depósitos son de colección de la Xunta y la Xunta no se va a pagar a sí misma, es tontería. Entonces, en el caso del depósito de la colección Fundación Arco y Fema, esa remuneración económica que exigía Arco y Fema era que el CEGAC tenía que adquirir obra en la Feria de Arco de Madrid todos los años por un valor mínimo de 15 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, porque ese depósito entró en el CEGAC en el año 96, creo recordar, y el levantamiento de depósitos se hizo en el 2014-2015. Y como ya comprábamos obra y dijimos, vale, estupendo, quiero decir, ellos no se quedaban con dinero contante y sonante, la Fundación Arco y Fema, sino que revertía en la propia feria, que a su vez lo que hacía era darle más prestigio, porque un museo como el CEGAC compraba obra allí, y lo típico de, este año en Arco se han vendido no sé cuantísimas obras, de instituciones españolas tantas, no sé qué, y eso daba prestigio a la feria, y por eso se hizo de ese modo. Cuando una obra, la forma de funcionar de alguno de estos fondos se va a mover, de algún depósito, se va a mover, sea comodato, sea depósito temporal o indefinido, se notifica al propietario. En el depósito tú no tienes derecho de uso, en el comodato sí. En el depósito simplemente para que tú cuides, salvaguardes esa obra, investigues sobre ella, pero no la puedes exponer, ¿vale? Por definición. Luego en el contrato puedes estipular que sí, pero siempre tienes que darle aviso de Fundación Arco, me han solicitado esta obra de el MoMA de Nueva York para una exposición temporal, ¿dais el ok para el préstamo? El CEGAC da su ok, lo vemos correcto, etcétera, etcétera. Si ellos dicen que no, la obra no se presta. Si el propietario dice que no, tú, aunque seas el depositario, no tienes derecho de acción sobre eso. En el comodato sí. ¿Vale? En el comodato sí. De hecho, ni siquiera tendrías que avisar al propietario del uso de la obra. Pero, obviamente, por educación, profesionalidad y deferencia, siempre se les avisa. ¿Vale? Y si el propietario dice que no presta la obra, da igual lo que diga. Si el CEGAC, como depositario o como comodatario, decide que la obra es correcta, que está bien y que se puede prestar, y que además da prestigio, a ver, ninguno te va a decir que no. Porque es una forma de darle más prestigio a su colección y de darle visibilidad, ¿vale? Y una vez que tenemos la aprobación, se actúa sobre las obras como si fuera un préstamo de nuestra propia colección, con toda la documentación que ya hemos ido hablando.
y a cambio de esa rentabilidad de depositarlas en nuestro centro, el museo se compromete pues, a lo que hemos hablado, a conservarla, a restaurarla en caso necesario, a investigar sobre esas obras, a hacer publicaciones, etcétera, y a tenerlas obviamente aseguradas con el seguro que tenemos de la propia Xunta de Galicia. ¿Vale? Y la gestión administrativa para un depósito en figura de comodato es el mismo, exactamente igual. ¿Vale? Y un depósito permanente sería la cesión con carácter permanente de una serie de obras a una institución también para su custodia y gestión. No hay cambio de propiedad de las mismas, pero su carácter permanente la obliga a su liberalización solamente en el caso de desaparición de esa institución. Nosotros tenemos depósitos permanentes, un depósito pequeñito de la colección Xunta, es un depósito permanente. ¿Qué quiere decir? Que no hay una fecha de caducidad, que en el momento en que la Xunta decida que eso se va a otro museo o a otros fondos, se lo lleva, se lo puede llevar, justificándolo siempre. Pero lo normal es que quede allí permanentemente. Hablo en este caso porque el CEGAC depende de la Xunta de Galicia, es un caso extraño. Si fuera otro tipo de depósito permanente de un particular, pongamos, y se hace ese contrato de depósito permanente, no se podría llevar la obra, ¿vale? Aunque quisiera, a menos que el CEGAC desaparezca como institución. En ese momento se le devuelve la obra. Bueno, aquí especifico ya de una forma más detallada de lo que sería el depósito temporal y permanente en el caso del Código Civil Español, que vienen artículos registrados en la ley sobre la finalidad exclusiva de custodia y salvaguarda, rédito económico para el depositante, conserva la propiedad, no puede usar la cosa, el depositario, los artículos de la duración pactada. Generalmente los depósitos como mínimo se hacen por 5 años, prorrogables, porque es el tiempo mínimo que se estipula para poder hacer estudios, uso, etcétera. Lo más normal en los depósitos temporales es que te den derecho de uso, es decir, que tú lo puedas usar en tus exposiciones temporales o que se pueda prestar para exposiciones temporales en otras instituciones. Y en el caso de la figura del comodato, pues lo mismo, también recogido en el Código Civil, en determinados artículos, y que es lo que decíamos, esencialmente gratuito. Esa es la diferencia más notable, digamos, entre depósito y depósito en figura de comodato. Ah, ¿qué querías preguntar? Sí, dile. ¿Si hay alguna ventaja fiscal o algo entre el depósito permanente y la donación? O sea, En la donación sí, hay una ventaja fiscal. El donante puede declararla en su declaración de la renta, que se hace cada año, para pagar los impuestos que pagamos todos los españolitos. Tú puedes, eso te desgrava en la declaración de la renta. Cuanta más cantidad de donación, de valoración, más te desgrava, más desgravación. Ahora, te digo una cosa, para desgravar eso tienes que hacer un máster, porque ni siquiera los gestores, las gestorías que se dedican a eso, saben cómo hacerlo. La administración es tan farragosa muchas veces que o controlas muchísimo toda la normativa, toda la ley, todas las leyes, y luego a mayores, lo que os decía, está las competencias cedidas a determinadas, bueno, casi todas las comunidades autónomas, pero las históricas, Galicia, País Vasco y Cataluña, tienen más competencias cedidas en materia administrativa y en materia económica. Entonces, Galicia tiene su propia hacienda pública, que depende de la hacienda estatal, ¿vale? Pero cara a esa desgravación en la donación, tienes que tener en cuenta la normativa estatal y la normativa autonómica, que vienen a ser la misma, ¿vale? Pero tienes que hacerlo cara a la administración autonómica, no hacia el estatal. Entonces es un lío macabeo, o sea, tienes que hacer el pino puente para encontrar la fórmula, la documentación a aportar, es muy farragoso presentar una donación para desgravación. ¿Para el museo hay alguna ventaja que sea depósito permanente por encima de una donación? La ventaja es que en una donación es de tu propiedad, en el depósito no. El museo no gana nada con un depósito. No, el museo no gana nunca nada. De hecho, suele perder, porque gasta dinero en conservar, en restaurar, en mover las obras, en publicar sobre esas obras. Y los de características, o sea, los museos públicos son sin ánimo de lucro.
aunque te cobren entrada o vendan merchandising, eso es para autofinanciación, ¿vale? No es para tener ahí una cuentita y decir, vamos a hacernos millonarios y luego repartimos entre todos. No, no es como una empresa que puede repartir dividendos porque ha ganado mucho ese año, etcétera. No. Vale. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el Guggenheim de Bilbao es un museo privado, pero tiene una parte autonómica del gobierno vasco. El gobierno vasco puso dinero para que Guggenheim, Nueva York, creara su anexo en el País Vasco. ¿Para qué? Para revitalizar la ciudad de Bilbao, más turismo. Quiero decir, era una ganancia económica para la ciudad en todos los niveles, ¿vale? A mí me dijeron que el 75% del Guggenheim, del dinero del Guggenheim, que se saca de las entradas, del merchandising, etcétera, es para autofinanciación. Se autofinancian, el 75% del presupuesto anual del Guggenheim es autofinanciación, que sale de ahí. De todo eso, imaginaros la cantidad de gente que tiene que ir allí para autofinanciarse de esa manera, porque hacen exposiciones al nivel del Reina Sofía y a veces mejor que el Reina Sofía. Y el 25% restante es subvención del gobierno vasco, que de esa manera es como ese contrato para que el Guggenheim esté allí, se mantenga allí, parte de su colección, se traigan obras del Guggenheim de Nueva York para exponer también allí, etcétera, etcétera. Le da prestigio a la ciudad tener ese museo. Vale. ¿Dónde estaba? Vale. Gestión de depósitos, protocolo a seguir. Lo mismo. Se hace exactamente igual que con las compras y las donaciones. Oferta de depósito, informe sobre valoración cultural y sobre la oferta económica, reportaje fotográfico de cada obra, petición de informe al Consejo Superior de Valoración, bla, 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 certificado de aprobación del comodato o del depósito, etcétera, a ese Consejo. Resolución favorable de la Consellería de Cultura, se hace una resolución favorable de la Consellería de Cultura conforme aprueba ese comodato, ese depósito. Y se hace un contrato de depósito. Ahí sí se hace un contrato. En los depósitos, en los comodatos, siempre se hace un contrato donde se estipulan todos los derechos y obligaciones de cada parte. ¿Vale? Se hace el acta de recepción de esa obra en depósito porque se puede hacer un acta de entrada, es decir, la obra puede venir antes de hacer todo este proceso. Y entonces sería un acta de depósito provisional, acta de entrada provisional de ese depósito. ¿Vale? Y una vez se hace toda esta gestión administrativa, ya sería un acta de depósito. Se vuelve a hacer lo mismo, pero poniendo acta de depósito. Cambia, simplemente varía el título y la fecha. Y se incluye en el registro final del Museo Centro. Se incluye en el registro, pero no en la base de datos de nuestra propia colección. Se hace un apartado para depósitos. Porque antiguamente, muchos años atrás, los depósitos que había se le ponía el mismo código alfanumérico que a los registros de nuestra propia colección, como si fueran colección nuestra, pero es que no son colección nuestra. Son fondos del CEGAC, colecciones del CEGAC, pero no es colección CEGAC, ¿vale? O el título que lleve el museo, digamos, el nombre de su propia colección. Y una vez realizados todos esos trámites, el depositante o comodante, la obra pasa a formar parte de esos fondos de los que hablábamos, ¿vale? Y esos fondos se pueden, o sea, esos contratos, lo que decíamos en los depósitos, se pueden prorrogar todo el tiempo, siempre que las dos partes estén de acuerdo, se pueden ir prorrogando año tras año. Esta sería la oferta de depósito, que es exactamente igual a la oferta de compra y a la oferta de donación, varían un poquito, 4 cositas de la información. En el caso de compra, porque desglosas el IVA, base imponible, IVA, precio final, y en este caso pones ya la valoración de la pieza a secas. Esos cuadros negros es porque es información privada del depositante, por eso los he tapado. Imagen de la obra y toda la información que me tiene que aportar para yo realizar todos esos informes para presentar a la comisión. Y este sería un modelo, un borrador de contrato de constitución de depósito en comodato de una obra en el CEGAC de Santiago de Compostela. Se reúnen una parte, otra parte, con sus datos, los antecedentes, primero, segundo, tercero, todos los derechos y obligaciones de cada parte, es como un contrato al uso, digamos. Se estipulan una serie de conductas, una serie de pautas para la parte del depositante y para la parte del depositario,
o del comodante y el comodatario. Como veis, es bastante extenso y bastante detallado. Este es un borrador que tú puedes modificar, añadir cosas que se te puedan ocurrir o que sean necesarias, dependiendo de quién sea el depositante o el comodante, y dependiendo de las características de la obra, etcétera, etcétera. Eso se puede modificar. Firman las dos partes, la institución y el depositante o comodante, y después se añade el anexo, como siempre, con toda la información de la obra. En el caso de las donaciones, más de lo mismo, es exactamente lo mismo. Es una forma bastante habitual de adquisición de obra, que ya lo hemos comentado, y a veces, es lo que decíamos, esas donaciones responden a un agradecimiento, un quid pro quo, porque le estamos produciendo obra al artista o porque estamos comprando obra al artista. Entonces, en agradecimiento no tiene que hacerlo, no es obligatorio. Eso sería ilegal, solicitar, para comprarte nos tienes que donar. No, siempre se gestiona desde el cariño para que nos done obra, sobre todo cuando se trata de artistas que exponen en el centro. Y suelen ser bastante generosos. Se han dado casos de comprar obra, imaginaros, por valor de 15.000 euros y que nos haya donado una obra por valor de 100.000 euros, a su vez. De hecho, a veces el valor económico de todas las donaciones de un año supera con creces al valor económico de las compras de ese año. Este sería el caso de donación que os decía de Manuel Moldes, el artista fallecido que os conté. Se tramita exactamente igual, con la misma documentación, lo único que no tienen que presentar ni certificado bancario ni nada parecido. Tienen que presentar la propiedad, la acreditación de propiedad, y en el caso de herederos, ese modelo 650 que os dije de sucesiones. Y la única diferencia es que, además de esa certificación de la donación de la comisión de aprobación, se hace un certificado de donación aprobando esa donación por parte del director del centro y una resolución de aceptación de donación por parte de la Consellería. Y eso se publica en el Diario Oficial de Galicia. Son datos públicos, ¿vale? Sí. En caso de que sea un intercambio de artistas o haya sido una asociación, ¿de qué manera se podría acreditar la propiedad de la obra? Si no tenemos facturas, no tenemos nada. O sea, un artista que dona una obra de otro artista, porque el artista era amigui y se la regaló. Tiene que tener algún tipo de documentación o ser una obra reconocida porque ya estuvo en alguna exposición. Quiero decir, no decir, uy, tengo obra inédita de este artista fallecido, pero es que era mi amigo y yo quiero comprarla o quiero donarla. Tú tienes que acreditar de alguna manera la trayectoria vital de esa obra. Nos pasó, no hace mucho, yo creo que fue justo antes de la pandemia, justo antes del COVID, que un chico, su padre acababa de fallecer y nos quiso donar toda su biblioteca y una colección que había hecho una editorial de litografías de artistas españoles muy reconocidos y tal, y eso nos lo donó. Perfecto, estaba acreditado porque tenía la factura de compra y venían con certificados de autenticidad esas litografías, ¿vale? Hechos por la propia editorial, es decir, eso era rastreable y se podía ver perfectamente, además con cuño, gofrado y demás. Pero nos ofrecía además un cuadro de Barceló, un cuadro pequeñito de Barceló. No tenía forma de acreditarlo, porque su padre lo había comprado por internet, sabe Dios de qué manera, y no tenía ningún documento que acreditara la compra de esa obra. Y además era una obra que no se había expuesto nunca, con lo cual no podías rastrear en realidad. La única forma de hacerlo, en este caso, era contactar con Barceló, con el propio artista que sigue vivo, y preguntarle, mandarle la información de la obra, imagen de la obra, etcétera, y que él nos acreditara que esa obra era de él y era auténtica. Es el que podía autentificar la veracidad de esa pieza, de esa obra. Pero denegamos la donación porque el bastidor estaba plagado de carcoma y no podíamos tenerla en el CEGAP porque nos podía meter una plaga de carcoma en nuestros almacenes o en nuestras salas de exposición.
Y como no tenía acreditación, le dije, mira, lo primero, trata la obra para matar a toda esta carcoma. Yo le cambiaría el bastidor por uno nuevo, porque la carcoma hace galerías por dentro y entonces debilita la madera y puede partirse y puede dañar el lienzo. Y segundo, contacta con el artista y que te haga un certificado de autenticidad de esta pieza. Y entonces, en ese momento tú ya la puedes vender, la puedes donar o puedes hacer con ella lo que quieras entre comillas. No la puedes quemar. Eso sería una aberración, con cualquier obra, no porque sea de Barceló, que a mí Barceló no me gusta, pero bueno. Lo mismo, en la trasera, la documentación a aportar, imagen de la obra. Este sería el informe de aprobación de donación que haría el director, donde se certifica esa donación, imagen de la obra, una vez más, y ya con el número de registro dentro de nuestra colección. Y esta sería la resolución que hace la Consellería de Cultura, que firma la Secretaria General Técnica y el Director General de Cultura, en el que certifican esa donación y que luego saldrá publicado en el Diario Oficial de Galicia. Con más información, es muy redundante todo, como veis. Cuando os pase todo esto con modelos, veréis que se repite muchísimo todo, muchísimo. La administración es muy redundante en toda su documentación en general. Y luego los órganos administrativos superiores vinculantes en la aprobación oficial de adquisiciones y depósitos y como datos. En el caso del Gobierno español, de los museos estatales, es la Junta de Calificación y Valoración del Patrimonio Histórico, y en el caso de la Comunidad Autónoma Gallega, el Consejo Superior de Valoración de Bienes Culturales de Interés para Galicia. Y estas serían las disposiciones generales que salen publicadas en el DOGA de cómo se compone, cuáles son su ámbito de actuación, etcétera. De lo que ya hablamos, los artículos, las funciones que tiene, etcétera, etcétera. No los vamos a leer punto por punto porque si no os dormís. Y lo que sería el registro en la base de datos, la documentación e inventariado. Inventariado. Los registros inventariamos, no catalogamos. Los bibliotecarios, los responsables de archivos, catalogan. Los registros hacen inventario. ¿Qué es el inventario? Una descripción exacta de la pieza. Medidas, ficha técnica, imagen, el número que se le da de registro, etc. La catalogación, digamos que va un paso más allá. El inventario es más visual, ¿vale? Inventario de fondos, bases de datos internas. Dentro de las fórmulas de archivo de información interna existen varios niveles, que a su vez se archivan con diferentes grados de seguridad, ¿vale? Documentación analógica. Todas esas ofertas, esos informes, se quedan guardados en papel, porque a veces incluso van con firmas manuales, no con firmas digitales. Y en nuestro caso es un archivo analógico de la colección y los depósitos, que es como un maceta, son cajas de tipo museo, donde se abren carpetas por artista y dentro de cada artista carpetas por obras, donde se guarda toda esa documentación original, incluido el certificado de autenticidad de cada obra. Y la documentación digital, que son los escaneos de esa documentación o ya el PDF de esa documentación, con firmas digitales, imágenes, etc. Se guarda en mi equipo informático, en mi Mac, se guarda en el archivo de base de datos, que está guardado en 3 niveles. En mi ordenador, en el servidor interno del CEGAC y en el servidor externo de la Xunta de Galicia. Y a su vez también se hace una copia de cada comisión, de cada consello, se guarda en un DVD, toda la documentación ahí metida, para tener un backup por si acaso. Se cae la red, bueno. En el caso del CEGAC, nuestro servidor interno hace una copia de todo lo que está en el servidor cada 2 horas, por si hay algún problema. De hecho, lo hubo. Cuando en pleno COVID el servidor se cayó, se fue a las copias de las 2 últimas horas, porque trabajábamos online, ¿vale? Entonces hacíamos documentación que íbamos metiendo en ese servidor, pero al hacerlo online, en realidad no la estaba guardando. Te aparecía el icono, pero tú le dabas a abrir y daba error, era como si no existiese. Entonces yo avisé ya a todo el CEGAC y dije, no guardéis nada en el servidor, lo guardáis en el escritorio remoto,
el escritorio virtual de vuestros equipos, y cuando volvamos al CEGAC todo eso se mete ya en el servidor, porque si no se iba a perder esa documentación. Y esta sería la base de datos de la colección CEGAC, que actualmente tenemos 5 colecciones. Como veis, 3.228 obras en total. No nos cabe un alfiler en los almacenes. Estamos hasta arriba, hasta los topes. Sería la colección CEGAC, que actualmente se compone de 1.508 obras, el depósito temporal de 4 artistas, que son 4 obras concretamente, el depósito indefinido, no, de 4 artistas, no, perdón, 1, 2, de 3 artistas. El depósito indefinido de la colección Xunta de Galicia, 95 obras, indefinido de colección Carlos Areán, 1.518 obras, de todo tipo y pelaje, desde una talla del siglo XVI a una litografía de Kandinsky, por ejemplo, o un busto de don Manuel Fraga Iribarne, presidente de la Xunta. Ahí hay de todo, de todo. El depósito indefinido colección Zumel, 60 obras, que esa pertenece también a la Xunta de Galicia. El depósito indefinido de colección Polígrafa, que creo que os hablé ayer de él, de que fue un pago de una deuda al Estado, 43 obras. Y también tuvimos ese depósito de colección Fundación Arco y Fema, que estaba compuesta por 261 obras, cuyo levantamiento se hizo en 2015. Y todos ellos están registrados en una base de datos compatible con sistema operativo iOS, Mac, Apple y sistema operativo Windows, PC, a través de un programa informático que se llama FileMaker Pro 16. Pero durante muchísimos años tuvimos que trabajar con FileMaker Pro 5, versión 5. Es decir, cuando estaba la versión 16, nosotros trabajábamos con la 5, porque no nos la actualizaban. ¿Por qué? Administración pública, había que pagar la licencia. Y para pasar de la 5 a la 16 tenías que pasar de la 5 a la 6, de la 6 a la 7, de la 7 a la 8. Tenías que pagar un montón de licencias. Sí. Y entonces se pasó finalmente a la 11, y de la 11 a la 16 ya no tenías que pasar de la 11 a la 12, de la 12 a la 13. No, ya te dejaba. La 11 funciona, es compatible con las versiones superiores, pero las inferiores a la 11 no eran compatibles. Entonces teníamos que ir volcando, actualizando. Una locura. Como veis ahí, FileMaker Pro 5 a la Pro 16. Y esto es cómo se ve la base de datos del CEGAC. Veis que hay una serie de columnas donde aparecen las diferentes colecciones. ¿Por qué en la colección Xunta de Galicia aparece colección Areán y colección Zumel como subcolecciones? Porque pertenecen a la Xunta de Galicia, ¿vale? Y aparece también Polígrafa, queda registrada colección Fundación Arco, que aunque no está depositada en el CEGAC, es memoria de archivo, porque sí lo estuvo, y si algún día colección Fundación Arco nos pide algún documento de esa época, está aquí registrado, ¿vale? Por eso no se borra, aunque el depósito ya no esté. Queda como archivo de memoria y histórico de ese depósito que estuvo en el CEGAC. Y además enlaza con un apartado que le hemos llamado Otros, donde guardamos cositas susceptibles de guardar, como archivo documental, digamos, de exposiciones, de obra, de artistas, y enlaza a su vez con la base de datos del Departamento de Restauración. Si yo quiero ver el informe de condición con su historial de restauraciones o de revisiones que se ha hecho de una obra de cualquiera de estas colecciones, me meto en restauración, hago la búsqueda y me aparece todo el informe, con sus imágenes y todo, ¿vale? La pantalla al abrir, esto sería colección CEGAC, veis que la referencia siempre empieza con col, por colección, un año, que es el año de adquisición, y luego un número. Siempre ponemos 4 dígitos, porque nos dio el caso que un año un artista nos donó más de 200 obras, todo su legado, Jesús Vázquez. Entonces, como no pongas muchos dígitos, de repente te hacen una donación de estas características que se acepta y te quedas sin dígitos para poder seguir metiendo datos. Entonces tienes que utilizar siempre fórmulas de al menos 4 dígitos, 3 o 4. Como veis, se pone el número de expediente, si está tramitado o no. ¿Veis esos cuadritos que como que resaltan, como si fuera un alto relieve dentro de la ficha? Pues esos cuadros, por ejemplo, este, son campos fijos, desplegables, y tú eliges la parte que te interesa. El tipo de obra, instalación, pintura, escultura, fotografía,
vídeo, videoinstalación, papel, le llamamos papel a obra gráfica, porque suele estar hecha en papel. Y lo que no cabe en esas categorías, otros. Y luego ya defines en el resto de campos. Veis que aquí hay toda una serie de pestañas que te da acceso a esos niveles de información de los que hablábamos antes. Tenemos aquí otro nivel de información, exposiciones e itinerancias. Se registra en cada exposición en la que ha estado, bien sea del CEGAC, bien sea fuera del CEGAC, desde el momento en que forma parte de la colección o desde el momento en que entra como depósito, ¿vale? Para tener esa información. Y se pone la fecha de inauguración y la fecha de clausura de esa exposición, bien dentro del CEGAC, bien fuera del CEGAC. Si ha sido exposición individual o colectiva, por eso pongo siempre ex itin, quiere decir exposición individual itinerante, ex collect, exposición colectiva, ex indip, exposición individual, porque si no te ocupa mucho espacio en el cuadro de información y cubrirías a lo mejor muchas líneas con algo que puedes reducir, ¿no? Que puedes abreviar. Y veis que tienen flechitas. Eso quiere decir que al pulsar en la flecha se abre más el cuadro y puedes subir y bajar en información que si no pulsas ahí no la ves completa, ¿vale? Después tenemos el apartado medidas, se incluye el número de elementos, se incluye las medidas exactas de cada parte o del total. Como veis, aquí también se puede reflejar con marco, sin marco, la luz del passepartout, en caso de que lleve passepartout, si está enmarcado, y en este caso es para objetos tridimensionales, para escultura. Aquí incluso se añade el tipo de marco, protección de la obra, es decir, si tiene cristal, si tiene un plexiglas, y esto es para el caso de los vídeos o videoinstalaciones. Se pone la duración, el original en qué formato está, película de 8 milímetros, un Master Betacam, yo qué sé, DVD, mini DV, hay tantos formatos como artistas, si me apuras. Después hay el número de copias, ¿por qué? Porque el máster se guarda, ¿vale? Se guarda como backup, como obra original, digamos. Y si tú ese máster lo utilizas mucho, sobre todo en este tipo de archivos más analógicos, se va estropeando la cinta y llega un momento en que se puede estropear ya de forma final, irreversible. Entonces, de ese máster se sacaba, en sus tiempos, una copia en DVD, en formato DVD universal, ¿vale? Tanto para proyecciones como para proyectar desde el propio DVD en un televisor, una televisión plana, etc. Y eso eran las copias de exhibición. Los artistas, al vendernoslo, o los galeristas, ya nos mandaban el máster y su copia de exhibición, o su copia de archivo de la cual sacar esas copias de exhibición, porque con el uso se estropean, incluso los DVDs se estropean, se rayan, las huellas, en fin. Entonces, para poder ir haciendo copias progresivas, se hace de esa manera. Nunca se expone el máster de la obra, nunca, porque te puedes quedar sin ella, claro. Y es un problemón. Luego va el apartado notas para el montaje, donde se especifica la documentación, es decir, en qué año pasó la comisión, esa comisión de la que hablábamos de aprobación. Disco 13 quiere decir que está en el CD número 13 de ese backup que tenemos en CD y DVD de toda la documentación, el contacto del artista, las características, por ejemplo, como veis aquí, 250.000 euros actualizado en el 2010, aunque costó menos, actualmente está en $500.000 euros esta pieza. El montaje, como veis, el montaje de esta pieza es muy complicado y son varias páginas, entonces aquí no metemos todo. Por eso pongo instrucciones de montaje en el archivador verde, que es esa base de datos de documentación original que tenemos en el CEGAC. Y luego el inventario, todas las piezas que lo componen, las medidas, cómo moverlas, etc. Luego estaría el embalaje, si lo tiene o no, qué características tiene, cuántos embalajes son, de qué tipo es el embalaje, si es flexible. Estos son esos campos que os digo fijos, desplegables, que tú seleccionas lo que se amolde más a la realidad. La localización dentro de los almacenes
Tenemos almacén A y B. El almacén A, que es el almacén más grande, sería el de pintura y escultura, y el almacén B, que es más pequeñito, sería para fotografía y obra gráfica. Aunque actualmente está todo mezclado, porque no nos cabe la obra ya. Pero bueno, las características de conservación son bastante similares y se hacen revisiones semanales. O sea, yo entro bastante a menudo en el almacén y la restauradora también. Y luego está el precio de compra, su valor para seguro y el valor actualizado. ¿Cómo se actualizan los valores de las obras? Fácil. O hablas con el galerista que te la vendió y que te actualice el precio, o hablas con el artista que te lo vendió y que te actualice el precio, o tienes herramientas como ArtPrice, que es una web a nivel mundial, que te van poniendo información, precio en subastas de ese artista, cómo ha vendido, en qué año, etcétera, y hasta te hacen informes de su estatus en el mercado, de ese artista o de esa obra en concreto, dependiendo del programa que tú hayas contratado. Cuanto más caro sea, más información. Si es el básico, te dan una información más básica. Tienes acceso a información más básica. Y este sería, ArtPrice. Precio del arte, básicamente. Y luego tienes, por último, esta última ficha, que es como una ficha más completa de casi toda la información, donde se añade en este apartado el material gráfico, es decir, si tenemos algún Ektachrome, fotografía digital, si está en alta, si está en baja, etcétera. Y quién ha sido, en qué parte del archivo fotográfico digital está guardado, en qué disco, el tamaño de la digitalización para poder imprimirla para un catálogo, etcétera, y la calidad, la resolución de esa digitalización. Que aquí esto está mal escrito, no es PX, es PPP, píxeles por pulgada, o DPI, dots per inch en inglés. Aquí vuelve a aparecer todo el histórico de exposiciones y aquí se escribe un texto sobre la obra concreta y sobre el artista. Desde que yo me hice cargo de las adquisiciones del CEGAC en el 2016, yo cojo ese texto que tengo que hacer para la comisión, que habla concretamente de la obra y concretamente del artista, y lo pego ahí. Y así ya hay una primera información, siempre que quieras acceder a información del CEGAC de las obras, siempre tienes ya una primera explicación de la obra y del artista. Luego hay muchas más publicaciones, catálogos, páginas web, etcétera. Pero así tienes ya de primer golpe de vista, puedes saber de qué va esa obra, etcétera. Y a mayores tenemos un nivel de opción que te da de estas diferentes pestañas que están ahí en azul, y a partir de ahí listados, puedes sacar listados haciendo búsqueda por obra adquirida en el 2003, listaxe imaxe, que es listado imagen. Te salen un listado no sé si, no lo saqué. Te sale un listado que te salen 4 obras por página con su ficha técnica y su imagen y su número de registro. Listado ubicación, te sale lo mismo, pero además la ubicación en almacén. Listado embalaje, lo mismo. Listado seguro, lo mismo. Listado régimen de entrada o pegatinas fotografías. Eso de pegatinas fotografías no lo usamos nunca, porque quedan en un tamaño muy, muy pequeñito y en realidad no le damos uso. Entonces, esa no la usamos. FileMaker Pro 16. Esta es la versión 16, que se puede abrir desde la versión 11. Es compatible desde la 11. No. Esos campos y esas pestañas las hizo el CEGAC. FileMaker te da la opción de crear tu base de datos. Tú añades los campos que quieres, las pestañas fijas desplegables que quieres, los listados para sacar que quieres, te da muchas opciones. Muchas opciones. Hay más, por ejemplo, hay museos que empezaron haciendo bases de datos en Access. Vale, a mí no me gusta. Nada, de hecho. Yo creo que esta es de las más completas. De las más dúctiles, ¿vale? Que te da muchas más posibilidades a la hora de introducir información, seleccionar información, hacer búsquedas, etc. Y esto se puede volcar directamente a Domus, que ahora veremos lo que es Domus, y a la web del CEGAC.
Es horroroso, sí. A mí no me gusta, nunca me gustó. De hecho, no sé ni cómo funciona. Sí, sí, pero como digo yo, es para tontos. Funciona, sí, es muy fácil de hacer. Yo no he estudiado informática en mi vida. Yo todo lo que sé de informática es porque fui chico, busco tutoriales y aprendo, así de fácil. Y esta es muy fácil de manejar, de hacer búsquedas. Y además, a la hora de entrar, te pide una clave de usuario, o sea, te pide tu usuario y tu clave. Y tienes un usuario y clave solo de consulta, es decir, puedes darle a borrar lo que te dé la gana, que no vas a borrar ninguna información, ni vas a modificar nada de la base. Y luego está la clave de entrada con modificación, que es la que tengo, solo la tengo yo, esa clave, los informáticos de la Xunta y mi compañera del departamento, ¿vale?, de registro y colección. ¿Por qué? Porque yo tengo que meter información, entonces tengo que crear nuevos archivos, ¿vale?, nuevas entradas para registrar las obras nuevas que van llegando. Pero el resto del CEGAC no tiene esa clave, por seguridad, porque puedes entrar por equivocación con la clave de modificación y sin darte cuenta borrar un campo. ¿Y qué haces después? ¿Cómo recuperas ese campo? No puedes, está borrado. Por eso es tan analógico también, por eso tenemos un backup también, porque si pasa eso, te vas a la otra base, buscas la información y la vuelves a meter en esa base de datos. Y luego hay bases de datos externas, lo que os decía, Domus, Ceres, Hispana y Europeana. Es un nivel que va ampliando el territorio, ¿vale?, tanto físico como virtual. Domus es para España, Ceres también es para España, Hispana también es para España y Europeana es para toda Europa. Pero una te da amplitud hacia la otra y hacia la otra. Son los canales de entrada al resto de bases de datos externas. Nosotros todavía no estamos en ninguna de estas, porque aún no han hecho el volcado de esa base de datos a Domus y de Domus a la web del CEGAC y de la web del CEGAC, bueno, de Domus ya a Ceres, Hispana y Europeana. Domus es un sistema integrado de documentación y gestión museográfica desarrollado por el Ministerio de Cultura y se trata de una aplicación informática para el catálogo y gestión de los fondos museográficos y documentales de museos, que nace a partir del informe de normalización documental de museos, del Ministerio de Cultura y demás. Facilita un modelo normalizado para todos esos museos, con estructuras de información para el inventario y catalogación de fondos. Es decir, está no solo para museos, para archivos, bibliotecas, es decir, no es exclusivo de los museos. De fondos museográficos y documentales, así como un mecanismo automatizado de los procesos de gestión que los museos realizan en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. En el caso de Domus se vería como una base de datos tipo FileMaker, pero se ve como mucho más viejuna, como más del siglo pasado, no sé cómo explicarlo, se ve muy fea. Sí, se ve feísima. Pero digamos que los campos que tiene creados Domus, que son campos fijos, donde tú metes la información, para un museo o un centro de arte contemporáneo, está más vinculado a museos de bellas artes o museos arqueológicos, por esos campos que tiene creados. Porque en el arte contemporáneo, por ejemplo, en una videoinstalación, tienes que meter información de materiales, de tal, que no cabría en ninguno de los campos que ya tiene creado Domus. Por eso hemos esperado, creo que fue el año pasado o el anterior, que actualizaron el programa creando más campos para meter información, para dar más amplitud, ¿no?, más facilidad para ese volcado de información de museos de arte contemporáneo o centros de arte contemporáneo. Luego está Ceres, que es la red digital de colecciones de museos de España. En el caso de Domus no, porque solo tenemos acceso a los museos. En el caso de Ceres sí, podéis acceder a Ceres y de Domus se pasa a Ceres, ¿vale? Podéis acceder a Ceres, que son las colecciones en red, y consultar las obras de colecciones de diferentes museos de todo tipo de España. Es un catálogo colectivo en línea que reúne información e imágenes de una importante selección de los bienes culturales que forman las colecciones de todos los museos integrantes de la red digital de colecciones de museos de España, y permite realizar búsquedas generales y avanzadas en todos los museos o en una selección realizada por el usuario.
y es posible consultar ese catálogo de cada museo que está integrado en CERES. Cada uno de los museos o en una o varias agrupaciones por tipología de museo. Es decir, te da una amplitud bastante de búsqueda. Luego tenemos Hispana, que es el portal de acceso al patrimonio digital español y el agregador nacional de contenidos a Europeana. ¿Vale? Si estás en Hispana, automáticamente estás en Europeana, que sería la biblioteca total de Europa, de toda la Unión Europea. Ojo, no de toda Europa. La Unión Europea es una cosa y Europa es otra. Y tiene, por tanto, dos objetivos, Hispana: proporcionar ese acceso al patrimonio cultural y científico español y agregar ese contenido de aquellas instituciones que lo deseen a Europeana. E intenta, de este modo, beneficiar tanto a los titulares de dichos objetos digitales como al público en general. Y Europeana, que tiene este apartado de Europeana Collections, está formada por una gran variedad de documentos: libros, periódicos, revistas, pinturas, fotografías, mapas, archivos de audio, de vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Es por esto que es considerada el portal de patrimonio cultural europeo de archivos, museos y bibliotecas y colecciones audiovisuales. Y la plataforma está en 27 idiomas, que son los 27 idiomas que se hablan en la Unión Europea, y alguno más, creo recordar. Y cada colección tiene su propia interfaz de búsqueda, en la que el usuario puede añadir un término de búsqueda y utilizar la opción de navegar para seleccionar los distintos tipos de documentos que esté buscando. En la siguiente imagen vemos que la colección de arte cuenta con un fondo digitalizado de 1.809.497 pinturas, dibujos, fotografías y otras obras de arte de toda Europa. Ahí se me coló la coma, sería un punto, ¿eh? Bueno, no puse la imagen, tenéis que perdonar, se me pasó. Almacenes de obra y áreas de reserva en los museos y centros de arte contemporáneo. El almacén de obra, que es el área de reserva, se llama almacén de obra habitualmente. Se concibe al servicio, obvio, de la conservación preventiva de las colecciones, pero también de su documentación, investigación y tratamiento, lo que le confiere un progresivo papel activo en la institución, en el museo o en el centro de arte. E intensifica su proyección pública, con eso que hablábamos, sus préstamos y demás, en función de una mayor rentabilidad social. Dada la naturaleza de las tipologías que hablábamos, que es lo que nos pasa en el CEGAC, ya no tenemos separado la colección de pintura, de escultura, de la de fotografía, que requeriría quizás unas necesidades de conservación de temperatura y humedad relativa un poquito más bajas que las que son para pintura. Lo adecuado es tener peines, tanto de pintura como de escultura, y los peines son esos armarios enormes, gigantes, móviles, siempre, donde se almacenan las obras y ocupan un espacio importante dentro del propio almacén. De hecho, ocupan, por lo general, la mitad o más de la mitad del espacio de almacén. Y en los que hay que tener en cuenta dejar espacio en el almacén para abrir el peine y que la obra pueda salir del almacén. Porque si no, no tiene sentido tener ese almacén y esos peines. Y el espacio para el manejo, movimiento de los embalajes, porque a veces las obras no están guardadas en peines, están guardadas en su propio embalaje de madera. Y se hace un Tetris. Cajas, si es posible, remontar las cajas, apilarlas y demás. Entonces, cuanta más colección tienes, menos espacio tienes y más espacio vas comiendo. Y a veces tienes que hacer malabarismos para moverla. Buscar una obra que está en las zonas de reserva donde están las obras metidas en sus embalajes, que está detrás de todo, abajo de todo, entonces tienes que desmontar el Tetris, sacar esa obra, volver a montar el Tetris y dejar todo donde estaba. Es un cacao. Claro, porque los almacenes son espacios limitados, o sea, y si la colección va creciendo de forma gradual cada año, va a llegar un punto en que el almacén esté petado, que no te quepa más, que no puedas guardar más obra. Y no puedes hacer guardar al montón que poquitos son. O sea, tienes que hacerlo con una lógica y con unos niveles de conservación y de seguridad adecuados. Entonces, llega un punto en que ya no cabe más obra. Los grandes museos tienen almacenes propios y externos, tienen almacenes, claro, suelen ser edificios mucho más grandes, tienen unos almacenes inmensos de obra
El Guggenheim, por ejemplo, de Bilbao, tiene un almacén externo para toda su colección. Porque sus almacenes de obra son pequeños, no les cabrían, y los utilizan como almacenes de tránsito para todas las exposiciones temporales. Ahora os enseño. Ahora os enseño. Los peines, además de los planeros, pueden estar integrados o no dentro de esos peines. Se dividen generalmente en peines de pintura o de escultura o de objetos variados, ¿vale? Objetos variados, instalaciones o documentos. Os decía que tenemos dos almacenes, como son, y que además de tener los espacios bien organizados y limpios, en el CEGAC el personal de limpieza todas las semanas pasa la mopa por el almacén para limpiarlo, porque siempre caen restos de embalaje, de papel tisú, de papel burbuja, porque tienes movimiento de obra que entra y sale del almacén. Y además de eso, y de estar registrada cada una en la base de datos dónde está la obra y si se mueve de sitio para hacer hueco a otra obra nueva que entra y se cambia de lugar, tiene que quedar registrado. Porque si cambias de lugar y no lo registras, ponte a buscar en el almacén esa obra. Te puedes tirar 3 semanas para encontrarla. Por eso hay que tener todo muy, es lo que os decía, muy detallado, muy sistematizado. Si cualquiera de los chicos de montaje me mueve una obra por necesidad de espacio, inmediatamente me tienen que llamar y decir dónde la han guardado, para yo inmediatamente introducir ese dato en la base de datos. Y en el caso de obras que salen en préstamo, yo dejo colgado del peine o del hueco o de donde esté un cartel con la imagen de la obra, su autor, su título, su número de registro, su localización dentro del almacén y el nombre de la institución a la que va en préstamo y en qué fechas. ¿Sabéis por qué? ¿Os imagináis el por qué lo hago? Porque si yo no estoy y traen una obra, o los chicos de montaje tienen que mover obra y dicen, ostras, tengo un peine vacío, la cuelgo aquí. Sacas una obra en préstamo, queda ese hueco en el peine vacío. Pero ellos o cualquier persona que acceda al almacén tiene que saber que ese hueco está ocupado, que está vacío temporalmente, pero en realidad está ocupado. Y esa es la manera más fácil de que todo Quisqui se entere que ese hueco no se puede utilizar, porque la obra está en préstamo 3 meses, 3 meses y medio, o el tiempo que sea. Tiene que tener puertas de cierre automático y manual, ignífugas y con alarma visual y sonora, circuito cerrado de televisión y detectores iónicos. Y además el sistema antiincendios. En Europa, y yo creo que en Estados Unidos también, el sistema más utilizado era el del gas halón. Pero ese gas es tóxico y se prohibió en la Unión Europea, creo recordar que en el 2003, en el año 2003. Eran unas bombonas tochísimas, vamos, tan grandes como esta estantería, con un sistema de canalización que iba por una serie de tuberías a todas las salas de exposición y a todo el edificio. ¿Qué hacía el gasalón? Si había un conato de incendio o un incendio, detectaba el calor y absorbía inmediatamente todo el oxígeno de la sala. Es decir, tenías segundos para salir pitando de allí, porque te quedabas sin oxígeno. Entonces, desde donde estabas, si estabas en un extremo y hasta llegar a la salida de emergencia que te tocara más cercana, pues podías tardar segundos, medio minuto, 1 minuto, depende de tu habilidad y de tu edad, de tu movilidad. Si había gente, público de cierta edad, que tiene una movilidad más reducida, pues a lo mejor no le daba tiempo a salir, se quedaba sin oxígeno. Entonces se prohibió por ese motivo y porque era tóxico y además se ensuciaba. Y se cambió por este sistema nuevo que es conocido por Novec 1230, que en base, digamos que es lo mismo, pero solo lo hace por zonas pequeñitas. Donde detecta calor solo absorbe el oxígeno de esa zona. Para que haya llama, para que haya fuego, tiene que haber oxígeno. Entonces, si hay un conato de incendio y absorbe el oxígeno de esa zona, el fuego se apaga. Y luego, además, en las puertas de acceso a las salas se hacen cortinas de agua en las zonas de tránsito, entre salas, pasillos, etcétera, y tenemos, por supuesto, sistemas de extinción con vías de incendio, bocas de incendio equipadas, con mangueras,
y luego además los extintores de polvo, no de espuma, para esos casos. Y además el Novec no es ni tóxico ni ensucia, por eso se cambió. Bueno, por eso y porque era ilegal el otro, más que nada. Como hablábamos ayer de la temperatura y humedad relativas adecuadas, la temperatura en los almacenes se mantiene aproximadamente en 18 grados, puede fluctuar un poquito, mientras que la humedad relativa se sitúa entre el 50 y el 60%. Además, como estos espacios no tienen la luz permanentemente encendida, son lámparas de cuarzo, además es una luz son como barras de estas, parecidas, pero tienen una capa plástica para filtrar más la luz, para no dañar las obras, y solo se enciende la luz cuando se accede al almacén para hacer algo en él. Si no, se apaga la luz siempre, y eso daña menos, y se puede disminuir hasta los 60 luxes. Luxes es la unidad de medida de intensidad de la luz. Y en las salas del CEGAC, en las salas de exposición, se puede regular la intensidad lumínica también. Y, por supuesto, toda la iluminación natural es indirecta, jamás directa. Y las ventanas tienen filtro UV para los rayos dañinos del sol. El control de temperatura y humedad relativa se realiza a través de un sistema informático que se llama Sensonet, que lo que hace es registrar puntualmente, minuto a minuto, segundo a segundo, todos los niveles de temperatura y humedad relativa de todas las salas de exposición y de los almacenes de obra. ¿Vale? Y eso aparece en un equipo informático, en un PC, que está en el taller de restauración, que controla la restauradora, que es la que sabe más al dedillo qué características de humedad y temperatura necesitan las obras, y las salas de exposición, dependiendo de qué se esté exponiendo en ese momento. Y en el caso de una alarma, es decir, de que se salga de rango bien de temperatura, bien de humedad relativa, alguna sala, le aparece en su móvil una alerta para llamar al técnico de la empresa para que venga y regule otra vez la temperatura y la humedad relativa a los niveles que deberían de estar. Este sería una imagen de esos aparatitos. Son unos cacharritos así, pequeñitos, tienen este grosor más o menos, funcionan con pilas y tienen una antenita. Aquí en la imagen no sale la antenita. Los hay de diferentes colores, a elegir. En nuestro caso son todos blancos, porque todas nuestras paredes son blancas. Entonces, para que pasen más desapercibidos, son blancos. Se pegan a la pared con cinta de doble cara o con un velcro adhesivo para poder sacarlo, quitarle la tapita, cambiar las pilas, etc. Y esa antenita manda la información puntual segundo a segundo a ese programa informático para regular, enviando todos los datos en tiempo real. Estos son los peines. Este es un peine colgante. ¿Qué quiere decir? Que se saca como si fueran hojas de todo el bloque de peines, pero va por rieles colgantes. Los rieles son superiores, no son de suelo. Es un armario fijo en el que tú vas extrayendo los peines. Y los peines tienen una reja. Es una rejería que va por tramos, ¿vale?, separados con unas varillas verticales para darle consistencia a toda la varilla horizontal, porque si tienes un peine, como es nuestro caso, de 7 metros de largo o de más metros de largo, si le pones solo la varilla horizontal sin las verticales, cuelgas algo pesado y la varilla hace así, se comba, y entonces se te va al suelo. Por eso es como una rejería, digamos. A mí estos peines no me gustan tanto, porque los peines rodantes te dan la opción de moverlo, tú entras al peine, aquí no, aquí sacas el peine hacia afuera. Y a la hora de colgar, tienen un peso más limitado, ¿vale?, de obra, de colgar peso en cada peine. Y los peines se cuelga obra por los dos lados, por las dos caras, se puede colgar. Se utiliza unos ganchos que hacen como una S, entonces tú cuelgas en la hembrilla de la obra y en la reja, ¿vale? Esto es un peine del CEGAC, del almacén grande. Es un peine compacto, rodante. Las guías van por el suelo, veis ahí, uy, perdón, que no lo pasé. Esto es un peine. Aquí tenéis, aquí va una guía, aquí va otra y aquí va otra. Esta es toda la rejería. Es compacto porque queda totalmente cerrado y hermético, que esto lo protege ante posibles incendios. Y solo tiene una reja
que ni siquiera es una reja, es como una redecilla metálica para que la obra respire cuando el peine está cerrado. ¿Vale? Importantísimo, para mover un peine de estas características tienes que mirar siempre los huecos que están abiertos. ¿Por qué? Porque puede haber entrado antes alguien de montaje, dejar en medio una caja, mueves el peine y te cargas las obras que están en esos peines. O estar una persona dentro de ese hueco, porque el almacén es muy grande. Entonces tú entras y a lo mejor no te oyen entrar. Entonces siempre hay que revisar primero los huecos que están abiertos, ver que está todo ok y entonces mueves los peines. Es algo que hay que hacer siempre, siempre. Sí, esta ruedecilla que veis aquí tiene una manilla, vas girando y tiene un sistema obviamente de poleas para que no tengas que hacer mucha fuerza. Si el peine está muy cargado, que a nosotros nos pasa, a veces tienes que hacer un poquito de fuerza para que arranque. Y una vez arranca, ya le das velocidad. Y lo bueno que tiene, estas líneas, estos son gomas, entre los peines, esas líneas negras que veis, son gomas que tienen una cámara de aire. ¿Para qué? Para que si un peine choca con otro, amortigüe ese golpe. Entonces, en la reja vas a oír porque los cuadros se menean un poco contra la reja, pero no sufren el golpe de choque total, ¿vale? De contacto total. Este sería un planero que puede ir integrado dentro de los peines de escultura que tienen más ancho, más profundidad y tienen estanterías móviles que tú las colocas a la altura que necesitas. Y son apilables. Este es un planero encima de otro planero. En el caso del CEAC tenemos 1, 2, 3, 4 planeros seguidos en un peine completo para obra más gráfica o obra más chiquitita o pequeños materiales de instalaciones, etcétera. Hay bastantes tipos de planeros, pero lo habitual, los planeros tienen una altura determinada. Generalmente suele ser este el hueco de cada cajón. Suelen ser muy amplios y muy profundos. Tú puedes abrir todo el cajón, ¿vale? Bueno, esto es lo que os acabo de explicar directamente. Y en el caso del CEGAC, en el almacén grande, el almacén A, tenemos al fondo de todo, en un peine de escultura, una estantería de madera donde tenemos guardados todos los máster del universo, todos los máster de vídeo, de la obra en vídeo y de vídeos, videoinstalación, y en todos los formatos habidos y por haber. Y además tenemos los fondos fotográficos originales, de copias en papel originales, digitalizados en una memoria externa y negativos de 3 fondos fotográficos de Karl Blasak, Carles Fonseré y Enrique Palazuelo, que trabajaron con Camilo José Cela para hacer Viaje a la Alcarria, Nuevas escenas matritenses y el proyecto que nunca se llegó a hacer de Nueva York Amarga, con Carles Fonseré. Para el tema de los materiales archivados en audiovisual, ¿cómo administran la evolución imparable de los formatos? Es decir, hay formatos, me imagino que habrá materiales, como dicen ahí, de DVD. Es súper divertido ese tema. Además de que yo no sé si sigue pasando, pero antes el formato europeo no era compatible con el americano. Sigue siendo incompatible. El sistema PAL o el sistema NTSC. Pues no eran compatibles directamente, pero el mundo Apple es maravilloso. Entonces, con el Mac, por ejemplo, con mi Mac, yo pasaba esos formatos. Mac tiene un programa que se llama Toast Titanium, ¿vale? Que no viene con el Mac, no viene con el ordenador, que tienes que pagar una licencia, compras la licencia y compras ese programa. Y Toast Titanium me daba la opción de pasar del sistema NTSC al sistema PAL. Me lo convertía, siempre y cuando el archivo que yo tuviera fuera digital. Lógicamente, un MPG, un MP4, un MOV, un .mov, un .bob, un IF, todos los que se te puedan ocurrir. Me los convertía. Actualmente yo creo que ya no hay esa incompatibilidad. Yo creo que ya son como, sobre todo cuando compras en DVD las películas y estas cosas o en Blu-ray, yo creo que ya es un sistema universal que funciona en los dos, ¿sabes?, sistemas. Pero bueno, nosotros tenemos en fondo sistema PAL y sistema NTSC. O sea, por eso, y
VHS, Betacam, Mini DV, película de 16 milímetros, de 8 milímetros, tenemos de todo. Esos son los máster y se guardan en su formato original, siempre, no se tocan. Claro, lo que os decía, siempre nos daban una copia de archivo o una copia de exhibición ya en formato DVD, es decir, un formato digitalizado. Entonces, ese formato digitalizado yo lo voy actualizando cuando sale para exposición. Es más, para evitar que ese DVD, porque los DVDs tienen un punto, o sea, una vida finita de existencia, suele ser 10 años. Ya si es de doble cara o con capa de oro, te duran más, pero tienen fecha de caducidad, por muy bien que los conserves y por mucho cuidado que tengas con ellos. Entonces, cada vez que se expone, se hace una copia nueva de exhibición en DVD. Y es como el archivo, digamos, la memoria física, de la que yo luego extraigo el archivo digital para meterlo en un pendrive, enchufarlo en una Smart TV o en un proyector 4K para proyectar a pared. Cuando vamos haciendo eso, o tenemos que sacar fuera alguna empresa que nos actualice el formato también, eso pasa, y pagarle, lógicamente. Entonces, cuando me dan ese formato actualizado, yo voy haciendo un backup en el servidor de la Xunta y en mi propio equipo de todos esos vídeos. Claro, tengo el ordenador petado. Mi ordenador tiene una capacidad de 1 terabyte. Creo que tengo libres 40 gigas de ese terabyte. Lo tengo cargadísimo de imágenes, de vídeos y después ya todo el chorreo de documentación que tengo desde el año 2001, o sea, ya digitalizada me refiero. Entonces, como todos los artistas no se ponen de acuerdo en usar un formato universal y único, pues nos joroban a todos los museos para comprar el aparatito que lea ese tipo de formato o que lo pueda convertir, o etcétera, etcétera. Es un gasto continuado de dinero de forma anual. O si no me lo piden en préstamo, yo ya les exijo que me actualicen el formato y me sale gratis. Ese kit pro quo de yo te presto, pero a cambio... Sí, dime. De purificación de aire, sí, todo el sistema de climatización del CEGAC, tanto en oficinas como en almacenes y en salas de exposición, tiene filtros. Son filtros ya especiales para filtrar el aire y que esté el aire absolutamente limpio y adecuado para respirar las personas y para que las obras sufran lo menos posible. Ninguna ventana del CEGAC se abre, son ventanas fijas. Vale. No, a ver, es que eso es muy complicado. Generalmente la limpieza directa de las estanterías y demás lo hace la restauradora, siempre con un plumero muy suave, de pluma natural de pava en realidad, y además con bayetas o trapitos que son muy suaves, que evitan la electricidad estática. Se hace una limpieza relativamente superficial, digamos, pero porque las obras, incluso estando en peine, salvo los cuadros que quedan colgados, esa rejilla superior evita que el polvo caiga dentro del peine, ¿vale? Y luego las señoras de la empresa de limpieza vienen y pasan la mopa solo por el suelo, o incluso la fregona, cuando es necesario, porque se ha derramado algún tipo de líquido, lo que sea, ¿vale? O hay una mancha de grasa del traspalé o cosas así. Pero quien limpia de verdad dentro de peines es la restauradora. O si se tercia, me toca a mí, voy a por una hora, digo, ostras, menuda capa de polvo, cojo, y ya está, se limpia y fuera. Y se hace la limpieza de suelo todas las semanas, es la limpieza de los peines, una vez al mes más o menos. Para la limpieza de suelo, todo el suelo del CEGAC es de mármol, el del hall de entrada y el de los pasillos de oficinas. Un pasillo de oficinas, el ala norte, como digo yo, y el ala sur. Y el resto del suelo de las salas de exposición es de madera. Es parqué, son listones de parqué.
Y eso se limpia, madera barnizada y pulida, o sea, totalmente pulida y barnizada. Y se utiliza un spray en la mopa, un spray que además tiene un olor así muy rico, y entonces todo lo que hay de polvo en el suelo, yo qué sé, pelos, papeles, cualquier cosita, cualquier virutillas, etcétera, se pasa a la mopa. Y durante el tiempo de montaje, los de montaje tienen su propia mopa, su propia escoba con su propio recogedor, su propio plumero, porque claro, tú estás taladrando a pared, etcétera. Y se crea polvillo, se crea virutillas, se crea suciedad en el suelo. Entonces cada día van recogiendo, si han soltado ahí polvo o lo que sea, lo recogen y lo barren en el momento para evitar que eso vaya en suspensión y se adhiera a las obras. Y la restauradora, antes de inaugurar, la mañana antes de la inauguración, si hay cristales, obra enmarcada con cristal, limpia todos los cristales. Con glicol, que es una solución de al 50% entre alcohol metílico y agua, que es lo que mejor limpia los cristales. Y papel de periódico, es lo que le da el brillo al cristal. Sí, sí, el papel de periódico es el mejor. Sí, sí. Y como veis, para mover las obras, todo lo que hablamos, los guantes de algodón, los metros, lo que tiene que haber dentro del almacén para sacar esas obras, para llevarlas a las salas de exposición o para salir en préstamo, pues todo lo que se necesita para mover esas obras. Y además, en los almacenes de obra hay cepos de feromonas y repartidos por las salas de exposición y por diferentes espacios del museo. ¿Sabéis lo que son los cepos de feromonas? Es un producto químico que lo que hace es lanzar feromonas para que los bichitos digan, aquí hay tomate, y allá van. Y se quedan encerrados en esos cepos y mueren. Porque nosotros estamos ubicados en un parque, en la entrada de un parque enorme que hay en Santiago, el Parque de Bonaval. Entonces, claro, al haber flora, hay fauna. Entonces se te pueden colar por debajo de las puertas de emergencia algún bichito, arañas, hormigas, moscas, mosquitos, yo qué sé. Y esas feromonas lo que hace es atraerlas, se quedan ahí, se van cambiando y tal. Y es a través de una luz, que es como de color azulado, muy apagado, parece como una mamparita así piramidal, tronco piramidal invertida, de la que sale esa luz, y entonces trepan, vuelan, se cuelan ahí. Lo que decía, limpieza y orden, siempre, importantísimo. Lo del tránsito para las 24-48 horas de aclimatación de las obras, y los centros mejor dotados, aparte de las zonas especializadas, poseen un almacén de desinsectación, es decir, un espacio destinado a tratamientos especiales para las obras de arte, tales como desinsectaciones o imprimaciones. El CEGAC antiguamente hacía 4 desinsectaciones anuales a todos los almacenes y a todo el edificio, con un tratamiento de fumigación por gas que no dañaba las obras, no era tóxico, bueno, tóxico es. De hecho, siempre se hacía el domingo al cerrar el museo al público, porque los lunes no abrimos al público, y ese lunes no íbamos a trabajar, porque tenía que estar 24 horas renovándose el aire de la climatización para poder entrar. De hecho, el guardia de seguridad ese día se quedaba fuera. Y ya no se hacen, porque son productos tóxicos, muy tóxicos, y se decidió dejar de hacerlas. Entonces se utilizó todo el sistema nuevo de feromonas, de trampas de feromonas, etcétera. Y si hay que hacer un tratamiento específico, se busca un espacio y se hace. El archivo de imágenes, como os decía, hay diferentes formatos. ¿Cuánto tiempo me queda? Tete, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Hacemos un descanso y una horita más? ¿Sí? ¿Un cafecito? Sí, hacemos un descansito de 20 minutitos y estamos un ratito más. Os explico un poco por encima el archivo de imágenes y luego los derechos de imagen, que es otro mundo maravilloso. Vale. Gracias. Nada.
Ah, me quedo seca. Dime. ¿Ah? Al otro chico, el de la barba, sí. Sí, es que de hecho me di cuenta en el hotel que él lo descargó en su ordenador. Eso le iba a decir. Tiene que borrarlo. Sí, si se lo puedes decir directamente. Vale.